Las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta, hoy con un horario que empieza un poquito antes. Bienvenidos, digo, a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar juntos lo que está siendo noticia hoy en España y en el mundo. Hoy viernes 2 de septiembre. Bueno, empezamos por una cosa bien curiosa que ha sucedido, que hay que lamentar, que hay que ser solidario con quien sufre este problema, pero que levanta algunas sombras de duda. Me refiero al intento de magnicidio de la que fuera presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y presidenta también del Senado. Resulta que un brasileño a la puerta de su casa, un brasileño de 35 años, curiosamente con tatuajes nazis, curiosamente muy afín al esoterismo, se ha acercado a ella hasta tener su cara a pocos centímetros de una pistola, que le ha disparado con esa pistola, pero que, vete aquí, resulta que la pistola al parecer se le encasquilló y bueno, luego le detuvieron, bueno, le están investigando, etcétera, etcétera. Conclusión de todo esto. Pues lo primero de todo es la condena unánime en Argentina y lejos de Argentina de lo sucedido, el aumento de apoyo y popularidad a Cristina Fernández de Kirchner y pues un episodio bastante insólito y bastante sospechoso. ¿Por qué digo esto? Pues, hombre, digo esto porque a la señora Kirchner hace muy pocos días un fiscal de la República le había pedido una pena de cárcel bastante amplia por corrupción. Y bueno, este episodio no viene a ser más que, pues, yo me alegro mucho de que no le haya pasado nada a Cristina Fernández de Kirchner, pero es un poco peliculero todo lo que le ha pasado hoy. Da la sensación que está guionizado por alguien que quiere hacer que su popularidad la libre de la sentencia que todavía está por llegar por presuntos delitos contra la señora Fernández de Kirchner. Vamos a ver toda esta actualidad recogida en un formato periodístico. Conmoción en Argentina después de que un individuo intentara engatillar un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. En una retransmisión en directo de la cadena televisión pública se puede observar cómo una multitud de personas saludan a la vicepresidenta en los alrededores de su casa, momento en el que una persona levanta una pistola y apunta con ella a la cabeza de Fernández de Kirchner. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha condenado el intento de magnicidio. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. El arma, que contaba con 5 balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. El individuo de 35 años, que tenía antecedentes por tenencia ilícita de armas, ya ha sido detenido. El Congreso de Argentina ha anunciado una comisión bicameral para investigar el intento de asesinato. La pasada noche, los senadores y diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio se han concentrado en la Cámara para hacer una declaración conjunta de rechazo al ataque a la vicepresidenta. Bueno, vamos a ver que terminan aclarando esas investigaciones sobre ese brasileño que llevaba muchos años como residente en la Argentina y que se llama Fernando André Sabaj. Por si les ha inspirado cierta curiosidad cuando he dicho lo de los tatuajes nazis, sí, es que llevaba uno de los símbolos del castillo de Himmler, donde solía reunirse las SS, tatuado en un brazo. Ya es un poco, en fin, siendo argentino, brasileño residente en Argentina. Pero bueno, también tenía una conducta un tanto extraña en las redes sociales y era muy afín a las prácticas esotéricas. Bien, en España tenemos otras prácticas esotéricas y me refiero, claro está, a la inflexible condición de este gobierno de Pedro Sánchez de ser solícito con todos los caprichos del mundo de Bildu, del mundo de los etarras, del mundo de los que quieren ser trasladados a prisiones vascas, lo que para muchos significa salir de las cárceles. El primer compás de una sinfonía que termina con estos asesinos sacados de las cárceles por la puerta de atrás. De momento,
tan solo quedan en el resto de España una treintena de presos etarras, el resto ya ha sido trasladado. Además, hoy le preguntaban sobre esto a Marlaska, que era juez de la Audiencia Nacional. Bien, y las explicaciones, pues como siempre, el Partido Popular lo hizo todavía más y lo hizo todavía peor. Esa es toda la explicación que se le ocurre a Fernando Grande Marlaska. El nuevo curso político comienza para el ministro del Interior con un nuevo acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Esta semana ya conocíamos el traslado de 13 miembros, entre ellos destacaban Chapote, el etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco, y con una condena de 30 años por participar en 13 muertes. A este se le sumaba la de Henri Parot, culpable de 39 asesinatos. En total, desde que Sánchez llegó al gobierno, se han efectuado 345 traslados, 98 de ellos presos con delitos de sangre, quedando solo 42 fuera del País Vasco y Navarra. La justificación que da Grande Marlaska es que la banda ya no está en activo, no importa ni el arrepentimiento ni los asesinatos que cometieron. Si aplicamos la ley para derrotar a la organización terrorista ETA, me parece que un Estado de Derecho tiene que seguir aplicando la ley tras derrotar a la organización terrorista ETA. Para la oposición, esta medida es o bien un pacto con los independentistas o una liberación por la puerta de atrás. Sus ocurrencias se aprueban por decreto ley para después entregárselas como moneda de cambio a enemigos profesionales de España, como ha ocurrido con el último decreto de la energía pactado con el entorno de ETA y que a cambio ya vuelve a tener beneficios penitenciarios. La liberación por la puerta de atrás de los presos de ETA, que son precisamente los que más daño han hecho a la democracia en los últimos 40 años. En la calle los españoles no entienden la medida de Marlaska. Hombre, yo teniendo en cuenta que he conocido a Miguel Ángel Blanco, he vivido en Donosti 8 años, no sé, me indigna. Es una auténtica vergüenza y para los familiares de las víctimas... Hombre, porque no se puede tener tolerancia con asesinos, que son gentuza. O sea, no tiene sentido y además es ilegal. Las cárceles del País Vasco desde el año pasado están bajo el control del gobierno regional, lo que hace que los etarras que no se sienten arrepentidos ni piden perdón estén en mejores condiciones que en otras cárceles de España. Bien, como este programa se llama Redacción Abierta y es eso, una redacción abierta, les tengo que contar que desde hace unos muy pocos minutos Rusia ha decidido cortar el suministro de gas a través del único canal que tiene con Alemania, el conducto o el gasoducto Nord Stream 1. ¿Por qué? Bueno, este gasoducto se cortó hace unos días para supuestamente unos trabajos de mantenimiento, que precisamente acababan mañana sábado. Bueno, pues estábamos todos un poco con la mosca entre la oreja porque resulta que, bueno, la última vez que pararon para otra operación de mantenimiento, luego redujeron el flujo de gas que mandaban a través del gasoducto, en fin, que había muchas sospechas, que todo el mundo sabe que los rusos acabarán cortando el gas a Alemania, lo que no saben es cuándo. Muy bien, pues los rusos, como les digo, han dicho hoy que cortan el suministro 100%, o sea, el suministro va a salir de gas cero, por una fuga. No se ha dado mucha más explicación, que hay una fuga que han descubierto en esos trabajos de mantenimiento y que eso obliga a cortar sine die, esto es, sin fecha de volver a poner en marcha, el suministro gasista a Alemania. Lo cual, pues ya se imaginarán, ha puesto muy nerviosos a las autoridades germanas. Bueno, hoy tenemos el gran plato fuerte del día, desde mi punto de vista, en cuanto a noticias, son los datos del paro. Siendo verdad que el mes de agosto no es un mes especialmente proclive para el empleo, porque sí, es verdad que hay mucho empleo en agosto normalmente, pero cuando termina agosto decaen todos los contratos del sector de hostelería, del sector de bares, de ocio, etcétera, etcétera. Razón por la cual el mes de agosto es un mes hasta cierto punto temido, con alguna excepción. Por ejemplo, el año pasado no fue mal. Este año no ha ido tan bien. El Gobierno está en una operación, luego lo comentaremos con mayores detalles, con el ministro Escrivá, etcétera, etcétera, de que son unos datos buenísimos, buenísimos, buenísimos. Bueno, uno no lo termina de entender porque resulta que hemos perdido 187.000 cotizantes, lo que quiere decirse que hemos perdido 180.000 empleos en agosto. El paro ha subido en 40.400 personas y también uno se pregunta
si comparamos con el año 2021, en el que en agosto los desempleados bajaron 82.500 personas, pues es que este año en agosto aumenten 40.400, quiere decir que pues es 2 veces más malo, 3 veces más malo. Pero, sin embargo, el Gobierno, a pesar de que el aumento del paro haya subido en todos los sectores, menos en la agricultura, a pesar de que sea singularmente duro en las comunidades con costas, a pesar de que todo esto del camelo de cambiarle el nombre a los contratos temporales por contratos indefinidos se demuestra mes a mes que es una falsedad, pues sigue diciendo que los datos son muy buenos. Bien, hay que tener opiniones propias para que sepa uno si los datos son buenos o malos, los datos del paro. Yo me voy a permitir explicarles una cosa muy fácil. Dicen que, hombre, estamos todavía, dice el Gobierno, estamos todavía por debajo de los 3 millones de desempleados. Bueno, eso va a depender de cómo los cuentes. Me explico mejor. Según el Gobierno, tenemos un paro registrado de 2.924.000 personas. Bueno, estamos por debajo de 3 millones. No, porque a ese importe de 2.924.000 hay que sumarles los que están en formación, que no se cuentan como parados, están parados, pero como se están formando, a lo mejor en otra especialidad de su oficio, aprovechan para tenerlos fuera del número total de desempleados. Son 225.000. Bueno, a esos hay que añadirlos a los 294.000. Luego está el gran conjunto de los que están dispuestos, piden trabajo, quieren trabajar, no trabajan, luego son parados, pero piden, por favor, que tengan un horario limitado. Esto es, que no quieren trabajos de 8 horas, sino a lo mejor trabajos de la mitad. Bueno, esos son 265.000, que también habría que añadir al conjunto general, porque quieren trabajar y están en paro. Ese es el criterio elemental, ¿no? Pero, como no quieren trabajar jornada completa, les dejamos fuera de la lista del paro. Así seguro que nos alcanza, si no dejamos a otros, a los rubios o a los delgados, para que sean menos de 3 millones. Todavía habría que incorporarles, aunque ya son muy poquitos, los trabajadores que están en ERTE, porque claro, estos quieren trabajar y no pueden. Luego son parados. Bueno, como son poquitos, estos no los he sumado. Pero si añadimos al número de desempleados que están registrados, 2.924.000, los de formación, 225.000, y los que están en disposición limitada, que buscan empleo pero no pueden hacer toda la jornada, 265.000, entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene el redoble de tambores, que en realidad nuestro país tiene 3.414.000 desempleados, casi muy cerca de los 3.415.000. Esa es la verdad de algo que molesta, pero que luego las estadísticas son muy tozudas, que tenemos el doble de paro que la media europea, en fin, cosas que ustedes ya saben. Somos los líderes en Europa del paro juvenil, en fin, un desastre. Pero esto, nada, los datos son buenísimos, porque esperaban más y han tenido un poco menos. Bueno, no son buenos los datos. Vamos a reproducir la información que nos ha hecho llegar el Ministerio de Empleo. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 40.428 personas en agosto, un 1,4% más que en julio, y vuelve a situarse por encima de los 2,9 millones de parados, concretamente en los 2.924.240 desempleados, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La cartera dirigida por Yolanda Díaz señala que se trata de un incremento mucho más suave que en los últimos años y que además también incide en las actividades que actualmente sufren esta subida en agosto. En comparación con los datos de agosto de 2021, el paro se ha reducido
en 409.675 personas, un 12,29%. Trabajo recalca en un comunicado que el total de parados es el más bajo de un mes de agosto desde el año 2008. En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en agosto en 3.184 personas. El desempleo repuntó en la construcción un 2,23%, con 5.000 parados más, seguido de la industria con más de 4.000 nuevos parados. También se incrementó en el sector servicios, donde el desempleo aumentó un 1,85% con 37.000 desempleados. Por su parte, la Seguridad Social perdió 189.963 afiliados en agosto, con una caída del 0,93% respecto a los datos registrados en el mes anterior. Bueno, ya lo sabemos todo del desempleo, del paro, de los que están, pues eso, como población activa, que son, por suerte, esos no han caído de los 20 millones, pero les ha ido de poco, ¿eh? Bien, la controversia en cuanto a la interpretación de estos datos la tenemos en que, por un lado, José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, cree que estos son unos datos buenísimos y no solo eso, sino además se atreve a decir que con estos datos se afianza un horizonte mejor en términos de empleo, cosa que todos los demás dudan. Y cuando digo todos los demás me refiero a gente que tiene bastante controlados los datos del empleo. Vamos con lo que dice el ministro Escrivá. Es un buen dato y es un buen dato que además tiene la particular relevancia de quitarnos alguna inquietud con los datos de empleo que vimos en la segunda quincena de julio, donde hubo algunos sectores como la construcción, el comercio, donde hubo alguna debilidad. El comportamiento de estos sectores en el mes de agosto está siendo el de un buen agosto. Un agosto magnífico. En agosto perdemos 40.400 empleados que se tienen que ir al paro. En julio también fue malo. Así es que, esto es de sentido común, Escrivá. Si el turismo es uno de los grandes motores del empleo en España, que lo sabemos todos, no es que nos guste, a mí no me gusta, pero en cualquier caso, la verdad, si cuando eso llega, si cuando están a tope los bares, los chiringuitos, los restaurantes, las discotecas, perdemos empleo en julio y lo perdemos en agosto, tenemos un problema. Este es de los que van, se equivoca de sentido en una carretera, vienen todos de frente y dice que son los demás los que se equivocan. Pues no. Y eso es conducir mal, y ser ministro pensando así es llevar al engaño a los demás, a los que votan. Bien, uno de los que tienen perfectamente tomado el pulso de lo que es la actividad del empleo, la actividad laboral, es Lorenzo Amor. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, es vicepresidente de la COE y su visión es completamente distinta de la que daba antes Escrivá. Son datos de empleo muy malos los que hemos conocido en el mes de agosto. No solamente porque sube el paro y también baja la afiliación media, como viene siendo habitual en el mes de agosto, esta pérdida de afiliación en términos netos no se ha conocido desde que hay registro histórico. Es el peor dato desde el año 1982 y desde luego aventura unos malos meses para el empleo. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Bueno, pues a lo mejor sirve de orientación saber que el secretario general de Comisiones Obreras, que tradicionalmente está que aplaude con las orejas las decisiones del gobierno, Unai Sordo, esta vez no. Esta vez ha dicho que este gobierno tendría que estar actuando sobre este problema porque pronto se nos va de las manos. Mientras en nuestro país haya 2.900.000 y pico personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo, esto es una prioridad, debe ser una prioridad económica para España. El paro siempre es el gran problema de la economía española y llama la atención, escuchando las palabras que en las últimas semanas había pronunciado el ministro José Luis Escrivá, que quizás los datos de afiliación a la Seguridad Social sí son peores de lo esperado, ¿no? Bueno, vamos a recuperar más tarde el hilo informativo de lo que ha sido hoy el día este viernes, pero permítanme que hagamos un paréntesis. Les tengo que presentar a nuestro primer invitado hoy, que es don José Luis Martín, presidente de la Asamblea Nacional de Tabarnia. Muy buenas tardes, bienvenido. Bien hallado, buenas tardes, ¿qué tal? Y le hemos pedido que venga para que nos cuente
algo que está a punto de suceder la semana que viene, que va a ser muy interesante, porque ya saben ustedes que Tabarnia es, como decirlo, una asociación mitad política, mitad cultural, mitad reivindicativa de todos aquellos de mi tierra, todos aquellos catalanes que no estamos de acuerdo con el independentismo y que, bueno, pues sin ningún complejo y sin ningún odio hacia la lengua catalana, ni, en fin, ya saben que el papel que tuvo en esto Albert Boadella, en la formación, génesis, desarrollo y todavía ahora de lo que es Tabarnia. El nombre a muchos nos resultó gracioso, se lo inventaron ellos, porque es la visualización de que hay una Cataluña distinta, que no es indepe, que se burla de los indepes, como hace casi siempre el señor Boadella, que es un ilustre cachondo, lo digo con enorme respeto y con enorme mérito, porque claro, es difícil cuando a uno le hacen bastantes cosas en Cataluña, en su casa, por ejemplo, pues mantener ese tono humorístico, irónico y tal, es una de las características de Tabarnia. Bueno, como les digo, Tabarnia ha decidido, ha estado un tiempo un poco aletargada, un poco viendo a ver, tal, y ha decidido resurgir. Ha decidido iniciar una campaña en la que va a tener algunos representantes en otras comunidades autónomas españolas y, bueno, la semana que viene va a convertir a Isabel Díaz Ayuso en presidenta de Tabarnia-Madrid, o de Tabarnia en Madrid. Exacto. Creo que va a haber más presidentes en otras autonomías, pero empiezan por ahí. Nombran embajadores en Madrid. Todo esto viene a cuento, esto lo contará mucho mejor el que yo, porque se lo sabe mucho mejor, pero el fundamento de esta Tabarnia como Estado hipotético es que hay una Cataluña diferente que quiere formar parte de España y que la base natural de hacer eso es pues unas comarcas de la provincia de Barcelona y otras de Tarragona, y yo creo que pronto alguna de Lérida también vais a poder incorporar. Tal como vamos. Bueno, vamos a ver. Ya no te quito más protagonismo. José Luis, cuéntanos qué es lo que pretendéis, a qué viene esto de venir aquí, de nombrar embajadores. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, cada 11 de septiembre, en los últimos 10 años, en Cataluña no se ha celebrado el Día de Cataluña, sino que se han celebrado aquelarres independentistas. Entonces nosotros pensábamos que qué mejor que a inicios de septiembre para celebrar una especie de aquelarre de Tabarnia, pero en Madrid. Este aquelarre de Tabarnia va a significar que por primera vez, aparte de nuestro ilustre presidente, el señor Boadella, que obviamente está en el exilio, vamos a nombrar una presidenta de Tabarnia fuera de Tabarnia, en este caso presidente de Tabarnia en Madrid. Ya en el 2018 ya hicimos la presentación oficial de la asociación aquí en Madrid, tuvimos muy buena acogida, no nos extrañó porque Madrid siempre acoge muy bien a cualquier persona que venga a hablar, a trabajar, a ser normal. Incluso a exiliarse políticamente, exacto, como nos ha pasado a algunos. Incluso a exiliarse. Y pensamos venir a Madrid por ese acogimiento y porque también queríamos, dentro de ese humor, ese espejo un poco esperpéntico, exacto, sarcástico y esperpéntico, es decir, mira, vosotros tenéis una Asamblea Nacional Catalana, la ANC, bueno, pues nosotros somos la Asamblea Nacional de Tabarnia, la ANT. Hombre, pero si Tabarnia no existe, pues la República Catalana... ¿Verdad que tampoco? Tampoco. La Republiqueta. Y como dijo aquel mosso, no existe, idiota, ¿no? Bien, entonces venimos a celebrar ese aquelarre de inicios de septiembre, pocos días antes del 11 de septiembre, para hacer el nombramiento, de embajadores de Tabarnia en Madrid. Han confirmado el dúo dinámico, creo que Carmen Lomana, en fin, un poco para hacer bulto. Vamos a hacer una ofrenda también ante Cristófol Colón, que parece ser que era muy catalán, igual que Teresa de Ávila, como su nombre indica. Y por último, también queremos dar importancia a la valentía que tuvo el señor Puigdemont, que tras declarar 8 segundos de república se fue en el capó de un coche fuera de España. Huyó.
literalmente. Porque irse está bien. No. En el capó de un coche mucha valentía no representa y bueno, y ahí está. Entonces, todo eso lo queremos hacer porque, y fuera de este humor que nos encanta ejercer y ejercitar y enseñar, porque también hay una letanía que muchas veces se dice por políticos independentistas y no independentistas, sobre todo, que es el problema catalán. Vamos, los catalanes no tenemos ningún problema. Yo creo que es el problema español en Cataluña, porque me siento yo catalán, propietario de Cataluña, como un señor de Málaga, como un señor de Cáceres. Quiero decir, es que Cataluña es de todos y todos tenemos que decidir sobre toda España. Y Tabarnia, un poco en lo que se identifica es que queremos ser catalanes dentro de España, es decir, también españoles. Y esa es un poco la gran diferencia. Siempre lo hacemos con sentido del humor, habrá realmente mucho divertimento. Es este martes a la 1 del mediodía. Atención, este martes, que es día 6 de septiembre, sí. A mediodía. 1 de mediodía, el restaurante es el Jardín del Mar. Yo no sé si ¿En Madrid? puedo... Sí, en Madrid. Claro, hombre, déjame que yo lo muestro. Lo haces mucho mejor. Yo lo muestro y lo cuento. Vamos a ver. Martes 6 de septiembre, a las 13 horas, en el restaurante El Jardín del Mar. Esto es muy fácil, ¿eh? Se puede pagar hasta con Bizum, por lo que veo. Exacto. Transferencia, tal cual. Esto se produce en una... Esto es lo novedoso. Esto es un acto, un encuentro multitudinario al que ustedes pueden acudir si así lo estiman oportuno, si se quieren divertir, si quieren conocer al fondo de qué va esto, porque tiene mucho interés. El restaurante es el Jardín del Mar. Exacto. El lugar, ¿eso por dónde se encuentra en Madrid? Es por IFEMA, cerca de IFEMA, Corte Inglés de IFEMA. O sea, que es un restaurante multitudinario. Sí. Correcto. O sea, más de 150 personas probablemente. El martes a partir de la 1. Ahí pueden ustedes, por internet, localizar, tal, reservar su presencia ahí, ayudar al proyecto de Tabarnia y, bueno, contribuir a burlarse con ellos. Exacto. Un poco de los que son objeto de mofa. Bien, ¿va a haber más nombramientos, don José Luis, en otras comunidades autónomas? Vamos a ver, sí que los va a haber, pero lógicamente cuando entramos a hablar de políticos profesionales, nosotros no podemos avanzar algo que un político puede decir que no y nos parecerá muy bien. Va a haber otros. Pero va a haber otros. Ahí lo va a haber dejamos, otros. ahí lo Exacto. dejamos. Con toda elegancia, ¿eh? Los tabarnieses somos gente elegante. Exacto. Vamos allá. Y no nos gusta, no. Hay que ser como lo que tenemos. Como nos enseñaron a ser. ¿eh? Exacto. Bien. Ahora te voy a hacer una pregunta personal. ¿Tú crees que el independentismo... Ya sé que crees que el independentismo es un problema de todos. La pregunta es, ¿crees que está remitiendo? Vamos a ver. Desde el momento en que está tremendamente dividido y se tiran piedras entre ellos, podríamos decir que está remitiendo. Pero al final, en las elecciones y cuando hay que formar un gobierno, se juntan. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años hay muchos cientos de millones de todos los españoles que están insuflando fuerzas a ese independentismo. Por lo tanto, es una buena señal que el señor Aragonés no vaya a la aquelarre del 11 de septiembre. De la ANC, precisamente. Exacto. ¿Por qué? Porque la ANC se le ha dado tanto, se ha alimentado tanto al monstruo que el monstruo se ha vuelto contra sus propios alimentadores. Porque le silbaron y le abuchearon el año pasado. Y entonces ahora el señor Aragonés dice es que el aquelarre, bueno, la manifestación, le llama él, es contra nosotros. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué es la ANC? Es una asociación que en teoría no era nada hasta que no empezaron a inyectarle cientos de millones. No es una forma de decirlo, es real. Sí, es real, ¿eh? Igual que a Unión Cultural, que es la cultural, que ya me diremos lo que tiene de cultural quemar contenedores. Pero bueno, será la cultura del fuego o la edad de fuego, que es donde quieren llevarnos. Pero yo creo que sí, que está remitiendo, pero ¿cuál es nuestro miedo ahora? Que aunque está remitiendo, tenemos a un presidente del gobierno de España que está pactando con independentistas catalanes y con independentistas vascos. Con lo cual,
parece un poco una contradicción, por decirlo suavemente, que los que no quieren esa España unida son los que están apoyando al presidente de esa España. Entonces, ese es el miedo nuestro. En eso están los de Tabarnia y el resto de los españoles. Por eso decimos que no solo es un problema de ahí. José Luis Martín, mi última consideración. ¿Cómo se ha tomado esto Ayuso? Pues muy bien. Por lo que nos han dicho, yo no he hablado personalmente con ella todavía, pero muy bien, muy animada. Incluso el otro día hizo broma, creo que hace un par de días que estaba aquí en Núñez Feijóo, fueron a una taberna a cenar ellos dos solos y creo que hizo una broma de el tabernario gallego, y jugando con el tabernia y tabarnia y tal. Se la ha tomado muy bien, estamos muy agradecidos porque está apoyándonos mucho y lanzándonos esto, y se la ha tomado muy bien. José Luis, un placer enorme tenerte en el programa, que nos hayas podido contar esto. No se olviden que esto es el martes, así es que el lunes tendrían que estar los deberes hechos si quieren asistir. Exacto. Y apoyar a Tabarnia. Nos vamos a ir a publicidad. Aunque pierda, aunque gane, me da igual. Vámonos. Voy con el Betis, me gusta el Betis. Me da igual el equipo que sea, el caso es disfrutar con el fútbol y con Movistar. Elige todo el fútbol, elige lo que te apasiona. Contrata mi Movistar con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. ¡Vamos ahí, alegría! Olivarero, arrancan fincas de olivos de todos los tamaños en toda España y le pagan por ellos. En Recomendaciones del Toro les hablamos de Olivos Montemayor. Sirven leña de olivo a mayoristas y grandes consumidores de toda España por trailers completos o medio tráiler. Olivos centenarios para su jardín o para su negocio. Cuentan con servicio a domicilio a toda España. Hagan sus consultas a través de mensaje de WhatsApp al 670-598778 o visite su página web www.olivosmontemayor.com. Es una recomendación del Toro Televisión. No flow, no life. No fiesta, no life. No share, no life. No game, no life. No risas, no life. No one, no life. King, king, king. For life lovers, king. Para amantes de la vida. El Pozo King. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa, que es la vía penal. Se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012. Todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente. Llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos. O entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com, que aún hay mucho partido por jugar. King, king, king. For life lovers, king. Para amantes de la vida, king. El Pozo King. Cuando yo me fui debíamos 0 euros al Estado. En estos eventos se deben más de 45.000 millones de euros al Estado. No sé si se han fijado ya en los relojes del Toro Televisión, son una preciosidad. Yo llevo este, que quiero que vean de cerca, es el de esfera negra, ¿verdad? También lo tienen en esfera azul, pueden elegir entre uno o el otro. Todos llevan el logo del toro en la esfera, en la parte trasera y en la corona. Se pueden sumergir hasta los 100 metros y tienen una garantía de hasta 2 años. Y ahora viene lo mejor, esto puede estar en su casa o si quieren regalarlo en manos de la persona que va a tener la suerte de llevarlo en la muñeca,
solamente llamando al Club de Amigos, ahí tienen el teléfono, o enviando un correo electrónico con los datos de facturación o lo que sea, o sea, de la forma más sencilla, de la forma más, elemental, pues ya están con el reloj puesto en la muñeca. No está mal, ¿eh? Bueno, quiero que vean imágenes de algunos vertidos de ese buque, ese navío granelero que resultó pues siniestrado después de un choque con otro barco en aguas de Gibraltar. Luego lo dejaron de muy mala manera frente a las costas españolas. Resulta que ahora empiezan a llegar los vertidos a las playas de la Línea de la Concepción, según denuncia su alcalde, y les tengo que contar a este respecto que los gibraltareños, que no se han conducido de forma muy prudente en el apartamiento del barco y en las tareas de evitar que sea un problema, han consentido que los residuos, fuel oil en este caso, ya estén en las costas españolas. Por cierto, Gibraltar sí ha hecho una detención, el capitán del barco, al que acusan de no haber obedecido las normas que le daban cuando salió, después de haber recalado en el puerto de Gibraltar. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Hoy tenemos los datos del paro, pero hay algunos más que conviene consultar esos datos con la opinión de un experto. Don Daniel Lacalle, que es el economista jefe de Tresis y a quien saludo con enorme agradecimiento. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, ¿qué tal? El verano, aunque ya me parece que es un recuerdo, bien, ¿no? El verano bien. El verano siempre bien. Ahora, la vuelta va a ser tela marinera. Hoy tenemos datos del paro, seguimos en la cosa esta de contarlo mal, seguimos en la cosa esta de decir que las cosas malas son buenas, en fin, un poco el engaño. Bien contados, los desempleados en este país no es verdad que estén por debajo de los 3 millones, ahí hay que añadir los que están en formación pero no están empleados y por lo tanto buscan empleo, y los que están con disposición limitada de horario, que son, entre ambos, son medio millón de personas. Así es que en realidad estamos hablando de que nuestro desempleo son 3.400.000. No es para estar diciendo que esto son buenas noticias, ¿no? No, claramente no. Además, la tendencia de destrucción de empleo es muy preocupante. Se han destruido 190.000 empleos en media en agosto, pero es que si miramos la cifra de destrucción de empleo entre el día último de julio y el último de agosto han sido 409.000 personas. Y eso viene añadido además a haber destruido empleo también en julio, que tradicionalmente es un mes bueno para el empleo. Entonces, son datos muy malos, los pongan como los quieran poner. Claro, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno utiliza ahora lo que hizo con la pandemia. Empieza a utilizar, en la pandemia hacía lo contrario. En la pandemia decía, bueno, si olvidamos el año 2020, somos los que más crecemos, ¿no? Sí. Después, lo que hacen ahora es utilizar datos anualizados. Y dicen, hombre, en lo que va de año se han creado 300 y pico mil puestos de trabajo. Claro, pero lo que no nos están diciendo es que cada vez que han dicho esa cifra es una cifra menor, ¿verdad? Y yo creo que el gran problema aquí es que nos intentaron vender que la reforma laboral era un gran beneficio para el empleo y que generaba una enorme cantidad de empleo, y lo que se ha demostrado es, primero, los datos de agosto, el 82% de los puestos de trabajo no son a tiempo completo. Son o temporales o estos indefinidos discontinuos. De la nueva nomenclatura. Eso es, si tú acabas de decir otra cifra absolutamente preocupante, ¿no? Que es que si tomamos los desempleados más todos los que están desocupados, que no están contados como parados, estamos en prácticamente 3,5 millones de personas. Así es. Bueno, quiero hablar contigo de inflación y quiero hablar contigo de lo que previsiblemente va a ocurrir en las próximas semanas o en los próximos meses, que es el desplome del consumo. No sé qué es lo que más te preocupa. Es evidente que la inflación tiene una decisión política pendiente, que es lo que se llama deflactar el IRPF, que no sé por qué los políticos insisten en terminología técnica, bajar los impuestos para combatir el aumento de los precios, ¿no? Y luego está el asunto este que te decía del consumo. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que si empezamos por las medidas que se están tomando, entre comillas, para combatir la inflación, son medidas claramente ineficaces y, desde luego, hasta contraproducentes
en algunos casos. ¿Por qué? Porque suponen mayor consumo de deuda y mayor, por lo tanto, déficit y con ello pues mayor riesgo de estancar el nivel de inflacionismo que estamos sufriendo. Además, después de haber anunciado a bombo y platillo una cantidad de medidas contra la inflación, España tiene la inflación más alta de sus economías comparables. Solamente tienen una inflación más alta los países bálticos y Holanda, que están, por supuesto, realmente impactados por la crisis de Ucrania. Y España, que no está impactada como el resto de economías por la crisis de Ucrania y el gas ruso, y además que tiene supuestamente esas medidas mágicas del gobierno, resulta que tiene más inflación. En cuanto al consumo, ya en junio, ojo, los datos de junio ya muestran una ralentización muy fuerte en el consumo en términos reales. Porque claro, el gobierno cuando habla de consumo, habla en términos de consumo nominal, es decir, sin descontar la inflación. Si yo me compro una barra de pan a 70 céntimos y luego me compro la misma barra de pan a 90 céntimos, resulta que, entre comillas, ha subido el consumo y yo he comprado exactamente lo mismo. Entonces, el gran problema es que una vez acabado el efecto placebo de la temporada turística, más el problema de esa ralentización, incluso caída, por supuesto, del consumo en términos reales, pues los factores que apoyan el crecimiento de la economía española, pues claramente no están. Y ya venía con un rebote muy pobre. Hoy mismo la AIREF ha revisado a la baja las estimaciones para el tercer trimestre, con una caída del PIB del 0,4%, que dejaría a la economía española prácticamente un 3%, todavía después de la recuperación completa del turismo, un 3% por debajo de los niveles de PIB del cuarto trimestre de 2019. La situación es muy peliaguda en este otoño, pero puede perjudicarse todavía mucho más porque la energía manda, y la energía hoy, hace un rato, han parado el gasoducto Nord Stream 1 y no hay fecha de que eso se vuelva a continuar o no. La cuestión es que hemos visto en el mes de agosto, al finales, cómo el megavatio hora se ponía cerca de 500 euros. Y esto a un país como el nuestro nos puede dejar absolutamente con muchas empresas que tenían mini centrales de ciclo combinado, pues completamente arruinados, completamente mucho empleo destruible o que se pueda destruir. Y la verdad es que es una sensación la de estar al borde del precipicio. Al borde del precipicio y además con unas medidas que nos empujan hacia más cerca del borde. Y yo creo que ese es el gran problema. La completa improvisación en las medidas estas que han llamado de ahorro energético, que además lo que han demostrado es que ha aumentado el consumo de gas, ¿no? Yo creo el tope de gas que anunciaron a bombo y platillo, y que ahora supone que incluso los consumidores que tenían una tarifa cerrada con su comercializador a precio fijo van a tener que pagar mucho más, hasta un 40-50% más, porque les han metido un elemento adicional en la factura, que es el tope del gas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre al final es lo de siempre. Los gobiernos no bajan los precios. Los gobiernos lo único que pueden hacer es facilitar que aumente la competencia, que aumente el suministro y garantizar que haya suministro. Y claro, un gobierno que como gran medida lo que ha hecho ha sido ponernos enfrente y enfrentados a nuestro mayor suministrador de gas, pues claro, obviamente no está ayudando en nada. Daniel Lacalle, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por tus impresiones, por tus opiniones, que consideramos sumamente valiosas. Te deseo un buen fin de semana. Un buen fin de semana a todos vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bueno, nosotros nos vamos a ir a publicidad y continuamos en nada, dentro de unos minutitos. ...14 minutos para las 8, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy con dos invitados que les presento a continuación, inmediatamente, donde Eduardo de Rivas, que es
subdirector del diario El Debate. Muy buenas tardes, bienvenido, porque no habíamos coincidido. No habíamos coincidido. Así es que, bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias. Y don Ricardo Gómez, a quien conozco hace mucho tiempo, pero que también se estrena conmigo en este programa, es analista estratégico y también muy bienvenido. Muchas gracias, Xavi. Bueno, encantado. si les parece, vamos a empezar este pequeño debate a propósito de que da toda la sensación de que si Sánchez se cayó del caballo como Saulo con esto del IVA del gas, fue porque tenía un debate con Feijóo el martes y hizo ese anuncio. ¿Quién hace anuncios diciendo dentro de un mes veréis cómo el IVA os baja del 21 al 5? Bueno, lo del 5 yo tengo una gran prevención, porque en Hacienda el tipo del 5 nunca existió. Se lo han inventado estos chicos de Sánchez. El tipo mínimo es el 4. No, el 5. Ay, chicos, pero ¿a qué viene todo esto? En fin, no es comprensible. La sospecha es que han dicho hay que acallar a este Feijóo como sea. Vamos a tomar la decisión, eso sí, por el mínimo tiempo posible. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, justo 10 días después de que empiece el invierno. Muy bien, muy bien. En fin, ¿qué os parece a vosotros? Bueno, a mí me parece Xavi, que lo que hacen es, de alguna forma, ampliar, ¿no?, la sensación que ya viene de la pandemia. Recordemos la historia de las mascarillas y del IVA, lo hemos visto hace poco con la luz y ahora con el gas, de una cierta improvisación, ¿no?, de medidas que, por un lado, a mi juicio, se están tomando de manera improvisada, se están tomando tarde algunas. Estamos hablando de una propuesta que creo que es del mes de abril, ¿no?, del Partido Popular. Bueno, cuando la asumió como propia el Partido Popular, llevábamos bramando sobre la injusticia de lo del gas respecto de Francia, te acordarás, pues meses y varios meses. O sea, que fíjate que ahí la sensación que yo creo que los ciudadanos tienen es que no hay una estrategia específica para afrontar una situación que todo el mundo, ahora cuando ha vuelto de vacaciones a finales de agosto y se ha incorporado ahora a principios de septiembre, tiene, Xavier, muy clara que es, y eso está en la calle, se ve perfectamente en las conversaciones de los bares, de las empresas, de los vecinos, que es que hay una recesión muy importante que viene encima, ¿no?, que no se nos va a caer encima, ¿no? Y por tanto, si tú antes o ves al gobierno tomando decisiones atropelladamente, de manera poco coordinada, poco coherente, a 4 o 5 ministros, has dicho bramando, ¿no?, que veníamos bramando, decías en esta televisión, pues los ministros también han estado bramando, pero en un sentido contrario durante este mes de agosto. Hombre, mucha confianza en un gobierno que además tiene, sobre todo el presidente, un problema de credibilidad, no puedes tener. Yo creo que a veces tomar decisiones de estas atropelladas es peor que no tomarlas. Quiero decir que yo, si fuese el gobierno del Partido Socialista, me plantearía si la mejor estrategia o el gobierno de la gente, que es el claim, ¿no?, con el que empieza la campaña de este otoño del presidente Sánchez y de otros ministros, es el gobierno que le está, pues por ejemplo, subvencionando 20 céntimos a 1,5 millones. 1,5 millones, esto no se ha dado mucho a volada, Xavi, esta noticia. 1,5 millones de portugueses han puesto este verano gasolina y gasoil con 20 céntimos subvencionados por el Estado español y tenemos 500.000 de euros diarios que estamos subvencionando a los franceses que nos están comprando electricidad desde este mediados de mes de agosto por el parón de 30 de las 52 nucleares. No sé si es el gobierno de la gente de España, el gobierno de los portugueses, de los franceses, pero mucha percepción o sensación de que tenemos un gobierno, que los españoles tenemos un gobierno que está realmente tomando las medidas adecuadas para por lo menos suavizar esta situación no lo parece, ¿no? Y además es que da la sensación de que el gobierno, más que gobernar, lo que quiere es hacer oposición a la oposición. Sí. O sea, no toma decisiones. El ADN es darle al PP por activa o por pasivo. No es que yo tengo una idea y voy a ir con esto hasta el final. No, es que lo hemos visto una y otra vez. El PP o Vox o otros partidos tienen ideas, ponen una propuesta y desde el gobierno lo que dicen es, lo tachan de irreverente, que es una idea absurda, que es un sinsentido. Acuérdate de cuando decían que esto de bajar el IVA del gas era cosmético. Sí, efectivamente. Eso Teresa Rivera en el Congreso. Pero si es que incluso hace 24 horas Bolaños estaba diciendo que era una barbaridad y esta mañana lo estaba defendiendo. O sea, que es que ese es el sinsentido de este gobierno. Luego tardan 2, 3 días, a veces un poco más, en asumir como propia esa idea, como si alguien del gobierno se hubiese ido a dormir, reflexionando con la almohada y hubiese dicho, uy, qué maravilla. Eureka. ¿Qué cosa se me acaba de ocurrir? Pero es que lo peor es que, para rizar el rizo todavía, el gobierno aprueba según qué medidas, las lleva al Congreso y esos partidos
que tenían inicialmente esas ideas votan en contra. Que es que, o sea, ya esto es la pescadilla que se muerde la cola en este país y la política que tenemos. Bueno, hoy le han preguntado a propósito de esto a Alberto Núñez Feijóo, que estaba con Ayuso en Madrid en lo que es pues, el despegar de la actividad del PP en Madrid. Y esta es su respuesta. Yo le pido al presidente Sánchez que, dado que le ha salido bien esta, copiando a la medida del Partido Popular, que lo haga más a menudo. Copie las propuestas que le hemos planteado, porque no son nuestras. Son las propuestas de los ciudadanos españoles. Que las copie, tanto para atajar la inflación, tanto para mejorar nuestra seguridad nacional, tanto para reforzar la independencia judicial y adaptarnos a las propuestas de la Unión Europea. Bueno, lógico, la respuesta de Feijóo es lógica. No esperamos mucho ninguno de los españoles afectados por las malas decisiones de este gobierno que nos llevan a pensar a muchos, a la inmensa mayoría, con Sánchez, cada día que pasa es un día que mi vida está peor. Sí, sin duda. Todo lo demás, a mí que los cara a caras y esto de mirar de reojo las encuestas, todo el politiqueo, me da igual. Pero esa posición es la única que nos puede aliviar de que no tengamos que esperar 16 meses hasta que podamos deshacernos de Teresa Rivera, de Marlaska, de Pedro Sánchez y de todos estos que han tomado... Somos la burla. Miren, el ministro de Economía francés, que se llama Bruno Le Maire, decía esta semana, hace 4 días, decía, mira, a nosotros el recibo del alumno nos ha subido un 4%, en España el 80%. Y añadía, ¿ven lo que supone tomar malas decisiones? Nuestras, las de los españoles, sí, las del gobierno de España. Sí, es son que las malas decisiones. Los ciudadanos sabían al final, cuando van a votar, y cuando vayamos a votar estos 16 meses, bueno, en principio parece que es el 10 de diciembre del año que viene, 23, quizá un poquito menos, bueno, vamos a votar y van a votar los ciudadanos siempre en una situación de especialmente dificultades económicas, una crisis económica, en función de lo que tú has dicho perfectamente ahora, que es si cuando entró el actual presidente del gobierno, aquí tengo los datos, 2018, en los últimos 4 años la presión fiscal ha subido 3 puntos en España, del 48 al 51. La inflación ha subido 10 puntos. De momento no tenemos la cifra del total del año, que será menos, obviamente, de ese casi 11%, pero 10 puntos más, en estos momentos 10,8 creo que es, o 10,6, que se redujo un poquito el otro día, 1% en el 2018. Por ejemplo, el PIB ha descendido un 4% y somos el único país que hasta 2024, en principio, porque se siguen reduciendo las previsiones de crecimiento, ya estamos para el año que viene 23 en el 2%, no ha alcanzado sus niveles prepandemia de toda la Unión Europea, no solo de los grandes países de la zona euro. Tenemos un 18% más de deuda sobre el PIB, estamos ya, creo que es el 118, baja un poquito ahora, el 118%. La luz y el gas están casi un 400% más caro que hace 4 años, 370% la luz, 361% el gas. El Euribor está ya, de momento, y está empezando la escalada, 2 puntos es casi el 100% de cómo estaba, y por tanto afecta a las hipotecas de mucha gente que nos está viendo, en 2018. Es decir, que bueno, el bono de deuda española a 10 años, ¿no? El diferencial con el bono alemán, de 54 a 120 puntos básicos, es más del doble, no más del 100%. Por tanto, el único dato que en estos momentos, afortunadamente, porque hay que digamos, congraciarse, ¿no? Y estar contento por ello, aunque vamos a ver qué pasa, porque va muy relacionado con la pérdida de crecimiento económico, que es el dato del paro, ¿no? Estábamos en un 14 y ahora estamos en un 12 oficialmente, ya sabemos. No te equivoques, ya sabemos. Porque aquí nos meten los fijos discontinuos. Dice, claro, bueno, vamos a ver, hay 2.924.000 desempleados. Ese es el registro público de hoy, comunicado hoy, del mes de agosto. Dice, vale, muy bien, qué alegría, estamos por debajo de los 3 millones. No, porque hay 2 subconjuntos que no entran en la suma de los 2.924.000 y que son, hombre, oiga, vamos a ver, ¿qué pasa con los que están formándose? Que son parados, que se quieren formar. Son 225.000 más. ¿Qué pasa con los que quieren trabajar, pero no 8 horas, sino un formato más reducido? Tú pides empleo, estás en el paro, pero pides empleo no por jornada completa, luego también te quedas a un lado, 265.000. Y bueno, y entonces si sumas eso, 3.414.000. Esa es la realidad del paro que hay que hacer cada mes tozudamente, porque si no al final, estos tíos, no, sale escriba y dice, los datos son muy buenos. ¿Cómo que los datos son muy buenos?
Y no te olvides de los ERTE, que no los contabilizan. Lo que pasa es que los ERTE son ya muy poquitos. Son unos 20.000. Los hijos discontinuos, que es una figura que introdujo el gobierno del PP, que ahora es la vía, ¿no?, como sabemos todos, que se ha utilizado para hacer desaparecer los contratos temporales de obra y servicio y estén en ese formato, que es un formato que es verdad que ofrece antigüedad a los trabajadores en el momento que dejan de ser, son despedidos por sus empresas, pero mientras no tienen un llamamiento, sobre todo afecta al mundo de la hostelería y de la educación, el contrato fijo discontinuo, también un poquito en el mundo de la obra, de la construcción. Lo que pasa es que no están en las listas del desempleo, pero sí que cobran el subsidio de desempleo, el paro, ¿no?, que es como le llama la gente. Pero da igual, si tú coges los datos de 2008, la crisis de Zapatero a 2009, en un año crecimos un 13% en paro, con un decrecimiento económico del 4,5%. Es decir, que en lo que va del 2008 al 2009, un poquito más de un año, que tuvimos 7 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, de recesión, por cada punto de pérdida de PIB se multiplicó el paro por 3 veces más. Si nosotros cogemos la previsión del decrecimiento del PIB, que estamos ya en el 2 y estábamos en una previsión inicial el año pasado para el 23 del 4%, y nos ponemos que en principios del 23 probablemente estamos en crecimiento negativo, el 14 y pico % del 2018 del paro, oficialmente aceptando el 12 y pico, lo tenemos a finales de año, principios del año que viene. Si es que han conseguido que en un país que vive del verano, del sol, de la cerveza en el chiringuito, suba el paro en agosto, suba el paro en julio. Sí, sí, así es. Eso es algo que es insostenible. O sea, solo en 4 comunidades se ha reducido el paro en agosto. Y por cierto no son de costa. Y no de costa, efectivamente. Que llama todavía más. Cuando aumenta el paro en todo menos en la agricultura, pues es un signo que te dice que la economía de este país va a tener un serio problema en otoño y se va a descarrilar el desempleo. Cuando tú obligas porque los has excluido, a los que tienen centrales de ciclo combinado en empresas que son pues muy dependientes de la energía y los excluyes de las medidas que tomas, pues al final dejan de ser competitivos y muchos despiden o cierran sus actividades, por poner un ejemplo. En fin, un desastre. Por cierto, hoy le han preguntado a Félix Bolaños, el Félix de los Ingenios, no el Fénix, sino el Félix de los Ingenios, recordando al gato Félix, quiero decir, el de los dibujos animados. Bien, oiga, ¿qué opina usted de que un comité de la ONU haya dicho que España vulneró los derechos de los independentistas cuando le retiraron pues, su capacidad, sus derechos políticos? Glups, solo le ha faltado decir Glups. Escuchen la respuesta de Bolaños. Sabe que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU no es vinculante, no obstante, por supuesto que la vamos a leer y la vamos a estudiar, pero creo que lo importante es que ya estamos en una nueva etapa en Cataluña, una nueva etapa de diálogo, de acuerdos, de superación del conflicto y hacer política con P mayúsculas, una política de verdad, de acuerdos, una política útil para superar aquella etapa absolutamente pésima en la historia de nuestro país. Yo me quedo muy tranquilo oyendo al Félix de los Ingenios decir que la va a leer, porque esto es bueno, una gran garantía. Me voy mucho más tranquilo. Pero probablemente ustedes en casa estén pensando, ¿pero cómo? Que ha habido un comité de la ONU que ha dado la razón a los indepes, que considera que lo que Pablo Llarena iba haciendo con los indepes no era correcto. Qué raro, ¿no? Bueno, pues hoy hemos sabido qué es lo que hay detrás de todo eso. Y es que era la propia Generalitat de Cataluña la que estaba financiando a esa comisión de la ONU, una comisión de la banda que no hay comisiones en la ONU, pero estos se están pagando. Y en esa comisión han hecho un papeluco que dice que condenan la actitud de España para con los indepes. Esa es la pura realidad. Vamos a averiguar por cuánto costó ese papeluco. Ya lo denunció Vox en el Parlamento catalán. El gobierno de Pere Aragonès ha subvencionado al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que hace unos días denostaba a la justicia española. De hecho, desprestigiaba su imagen y criterio al acusarla de haber violado los derechos de los independentistas que fueron juzgados por el proceso. Los exconsejeros catalanes Raül Romeva y Josep Rull, a quienes ese mismo comité ha dado la razón, piden ahora la amnistía. Estamos ante un conflicto político. Y que en un conflicto político lo que valen son las respuestas y las medidas políticas, no las injerencias judiciales. Nosotros valoramos que estamos frente a una victoria moral, política, pero sobre todo una victoria legal, una victoria jurídica. Y el Estado español tiene la obligación de actuar ante esta resolución tan contundente, tan categórica.
Desde 2019, la Generalitat de Cataluña ha subvencionado con 1 millón de euros a ese mismo comité de la ONU, con 200.000 solo este año. Y no es la primera vez que el independentismo catalán se beneficia de un informe de un grupo de trabajo que depende de este mismo organismo. En mayo de 2019, ya la ONU emitió que consideraba arbitraria la situación de prisión preventiva para Junqueras. El informe defendió su inmediata puesta en libertad e incluso que se le concediera una indemnización económica. La causa secesionista sigue aprovechándose y utilizando como excusa cualquier resquicio legislativo para justificar su asalto a la legalidad, tanto que incluso el propio Aragonés, que ha restablecido sus relaciones con el gobierno central, busca negociar con Sánchez la vía de la independencia a cambio de prestarle sus apoyos lo que resta de legislatura. Eduardo de Rivas. Pues a ver, a Félix Bolaños habría que decirle, habría que recordarle que su presidente fue el que apoyó paso por paso lo que hizo el gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña, porque el 155 se aprobó, recordemos, con el apoyo del Partido Socialista, solo que claro, luego necesitamos los votos de los independentistas para seguir en Moncloa y entonces ya hay que cambiar el discurso, hay que hablar de otras cosas, de conflicto político, de que hay que superar, etcétera, etcétera. Esto que habéis hecho vosotros en este reportajillo es lo que tenía que haber hecho Bolaños. Oigan ustedes, que es que este informe lo paga Cataluña. Lo paga la Generalitat. Lo vamos a leer con todo cariño. Balones fuera enseguida. Claro. Bueno, pero ahora ya ha cambiado todo, ahora la cosa va mucho mejor, ahora ya no hay que preocuparse por esto. Esto es el pasado remoto. No. Claro. Hay otro dato muy interesante que habéis dado, el de 200.000 euros. ¿Sabéis quién es el segundo financiador este año de la Comisión desde España, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? El gobierno vasco, que pone los otros 20.000. España son 220.000, 200 de la Generalitat, 20.000 el gobierno vasco. ¿Y sabéis cuáles son los 3 países que son los máximos financiadores de esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Yo creo que con eso está dicho todo, ¿no? Ha quedado clarísimo, no hay que darle más vueltas. Presidido por un egipcio, además, que tampoco nos va a dar lecciones de democracia. Pero sobre todo que Arabia Saudí sea el principal financiador de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nos dice pues que los chiringuitos no solo están, desgraciadamente, en el Ministerio de la Zona Aire Montero, ¿no? Que parece que en la ONU, desgraciadamente, que debería ser un organismo muy serio, pues ya hace años que el otro financiador, por cierto, es Google, ¿no? Que es la empresa que más dinero pone para esta comisión. Por tanto, parece más un enjuague, ¿no? Y una comisión hecha para, de alguna forma, limpiar, ¿no? Determinadas imágenes negativas en términos de derechos humanos o para utilizarlo para tener informes. No olvidemos el famoso informe de la Universidad de Toronto, creo que era, sobre el tema de Pegasus, que también se descubrió que estaba indirectamente pagado por el entorno independentista. De un ¿no? instrumento que también vive de lo que le echan en el alpiste los medios catalanes, los medios públicos catalanes, cuidado. Bueno, quiero que sepan que el Ministerio de Sanidad ha decidido esta tarde levantar todas las restricciones del mundo escolar por el asunto del COVID. Como sé que el lunes pues hay muchos escolares que vuelven al colegio, mascarillas, ¿dónde están las mascarillas? Para que la niña y el niño vayan al cole. No, pues ya no son obligatorias, han decaído todas las restricciones. Por lo tanto, un poco por los pelos, porque claro, si se despistan un poco, el anuncio llega después de que los niños hayan entrado al colegio. Pero bueno, estas son las cosas de un gobierno al que le gusta la improvisación. Tampoco es que sea bueno improvisando, no, se equivoca muchísimo, claro. El que no sabe se equivoca más. En fin, por cierto, en términos de comunicación hay una cosa muy, muy interesante que nos va a contar ahora Marien Vallejo, y que es que va a haber contactos del presidente a partir del lunes con grupos de 50 ciudadanos, porque están convencidos ellos en el marketing político de que no llegan sus medidas a la población, que la gente no se entera del esfuerzo ímprobo que hace el gobierno para mantener su bienestar. En fin, esto le recordará a todos aquello nefasto que fracasó totalmente de tengo una pregunta para usted, ¿verdad? Porque esto ya está más inventado que la moños, pero nos lo va a contar Marien Vallejo.
El próximo lunes 5 de septiembre, Pedro Sánchez inaugurará el nuevo curso político y lo hará por todo lo grande porque, atención, se celebrará un acto en la Moncloa donde los ciudadanos serán los protagonistas. El presidente cambia así a los empresarios, con los que era tradición empezar el nuevo curso político en la Casa América. El objetivo de este acto, por tanto, es que los 50 españoles invitados y previamente elegidos expongan al presidente sus inquietudes, dudas y quejas. Pero eso no es todo, sino que el acto será producido y realizado por el propio Gobierno y podrá seguirse en directo por los canales de la Moncloa. Desde el Ejecutivo aseguran que quieren dar voz a la ciudadanía, una ciudadanía que podría quejarse más que felicitarle, ya que hay que recordar que España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, unos precios de la luz, la gasolina y el gas disparados y una inflación que ya alcanza el 10,4%. Sí, en teoría esto sería desafiar al peligro, pero en cualquier caso, pues el ciudadano vuelve de vacaciones, hay cosas que se cree, lo que dice Bolaños o lo que dice Isabel Rodríguez y tal, no analiza demasiado la situación, pero bueno, de eso cada vez debe haber menos, ¿no? Pero hay que decir que es que los 50 son escogidos, ¿eh? O sea, sí, claro. de todas las personas esto que han estado así. Cruzándose tweets y tal, en el tuit de la Moncloa y tal, han escogido desde la Secretaría de Estado de Comunicación, imagino, el gabinete del presidente, a 50 personas. Es decir, que las ideas iban redondo. Parece que Bolaños, bueno, pues intenta emularlo. Yo creo que con un poquito menos de acierto incluso que Iván Redondo, pero bueno, pero son 50 personas escogidas. Por tanto, lo que yo creo que podemos esperar razonablemente de eso, pues es un poco lo decíamos del Comité de la ONU, cuando las cosas están un poquito manejadas por detrás o bastante, pues poco realistas. Yo creo que la prueba del 9 va a ser cuando vaya a los eventos, cuando vaya a la calle. Vamos a ver qué pasa, porque una de las señales claras de que un gobierno y un presidente del gobierno está de salida, una de ellas es que se pasea mucho internacionalmente. Todos los presidentes del gobierno se pasean mucho y Sánchez lo hemos visto ya, que está, bueno, paseándose ya a saco, el Falcón echa humo. Pero lo segundo es cuando no puedes ir a la calle, y esto ya le lleva pasando a Sánchez desde hace más de 2 años, ¿eh? Ha ido incrementándose, por tanto, yo de él o yo del gabinete lo que iría preparando es o cebralín o tintorería, porque la situación que él puede encontrarse a medida que se complique más la situación económica este año y el principios del que viene, yo no esperaría, yo si hubiera dirigido esa campaña o esa idea, no habría planteado que la solución a que me están diciendo que la gente me critica en la calle, o el señor aquel mayor que recordamos este verano, ¿no? El de Zamora, que le dijo aquello de sí, tú lo vas a arreglar, ¿no? Tú eres el que lo vas a arreglar. La solución es ir a ponerle más fuego, por mucho que intenten controlarle a las personas, que ya lo estaban haciendo, que se le acercan al final en un pueblo, en una ciudad normal, a medida que tú vas teniendo más impopularidad, más falta de credibilidad, menos confianza en los ciudadanos, hay gente que se anima y se anima pues a lo mejor a decirte cosas como este señor Zamora que no te van a gustar nada. Y eso al final, hoy en el mundo hoy en día, si no hay una cámara de televisión, hay un móvil del propio ciudadano, del amigo del otro, que ha ido a grabarle y enseguida está en internet. Por lo tanto, yo lo veo muy peligroso, pero bueno, oye, vamos a ver, yo creo, escenas gloriosas este otoño, ¿eh? Sí, yo creo que a algún genio en Moncloa se le ha ocurrido pues rememorar viejos momentos del pasado de Pedro Sánchez, pues como cuando estaba en las primarias y cogía supuestamente su coche con Adriana Lastra, se hacía la foto para irse de turné. Hoy nos salió muy bien, luego realmente no cogía el Peugeot, sino que se iba en otro coche por ahí realmente, pero eso luego no se contaba. Pero esos tiempos le salieron bien y entonces dijeron, bueno, pues vamos a recuperar esto, pero es que no es el Pedro Sánchez de entonces, claro. Y entonces esto no... Ni estás en la oposición, ni estás incluso fuera de las ideas del partido, que es lo de la campaña de las primarias del 17, ¿no? Que es donde también empezó con lo del coche y tal. Es decir, que yo creo que Bolaños, hay una cosa que también yo creo que se nota mucho y es que es una persona del PSM, y el PSM lleva muchos años sin gobernar en Madrid, y los partidos que están muchos años sin gobernar en una comunidad, una ciudad importante como Madrid, la más importante de nuestro país, al final tienen un chip inconsciente de oposición que incluso estando en la presidencia del gobierno, gobernando en la Moncloa, lo siguen aplicando, ¿no? Yo creo que Bolaños sigue funcionando con claves de cómo le hace la contra, que es lo que hicieron también en el año 2000 a Ayuso y a Madrid, y parece que estés en el PSM y no en el PSOE, ¿no? En la dirección federal del partido, ¿no? Pero es que si te paras a pensarlo, ¿cuál es el ADN ideológico del PSOE hoy? ¿Son socialdemócratas? No. ¿Qué son? Bueno, pues el único mínimo común multiplicador que hay en el útil en el PSOE es el odio verbal
al Partido Popular, desde cuando desalojaron a Felipe González hasta el día de hoy. Eso es lo único que les une, lo único que les une. Por lo tanto, bueno, pues no entra en cabeza que el señor Alberto Núñez Feijóo no conozca esa realidad y se extrañe de que le insultan. Es que me insultan cada día 13 veces por hora cada uno de los ministros, que son 22 del gobierno. Bueno, pues oye, a esto hay que venir llorado. Tú ya sabes que son así y que eso, si queréis, también es lo que aúna a Podemos. Podemos tiene algunas cosas todavía en su ADN ideológico, distintas, propias. Pero el PSOE, vamos, que es lo único que queda, ¿no? Sí, ¿Me parece? Sí, realmente, o sea, las ideas del PSOE distan mucho de las antiguas. Yo por edad no viví, o sea, ya había nacido con el PSOE de Felipe González, pero era demasiado pequeño como para conocerlo. Yo he vivido el PSOE de ahora. Entonces, vamos, cuando me escucho a González y tal, y en su día mi padre me decía, no, si es que esto es gloria con comparación. Pues es que, claro, efectivamente, si es que Felipe González parece de derechas con lo que tiene ahora en el gobierno y en su partido. Bueno, tenemos que hablar de algún que otro asunto, porque hay algunos temas bastante abiertos en la política española. Además de los insultos y de cómo es el PSOE por tripas adentro, hay un partido que se está desangrando, es Ciudadanos. Se habla poco de esto, de vez en cuando sale con alguna declaración interesante, arrimadas, pero luego por dentro, ¿qué está pasando ahí? ¿Suben o bajan o qué pasa? Bueno, pues hoy tengo que relatarles la dimisión de Borja González, que era el secretario de organización de Ciudadanos, el hombre que sustituyó a Fran Hervías hace 2 años y medio, por ahí le ven en imagen. ¿Y por qué dimite? Que ahora viene lo relevante. Dimite porque hay una treintena de militantes de la formación naranja, o así se la llamó durante mucho tiempo, que han hecho un manifiesto en el que piden abiertamente el cese de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Y para Borja González pues ha sido pues un bochorno, y ha decidido pues que acorta el camino y se pira antes, ¿no? Un poco lo de Ciudadanos ya es la crónica de una muerte anunciada, de que el día que Pedro Sánchez ponga la fecha de las elecciones será el último día de Ciudadanos. Ya. Sí, así es. Hay todavía alguna noticia, yo creo que este otoño, este mes de septiembre vamos a conocer de alguna salida importante en Cataluña del entorno de Ciudadanos, ¿no? Que de destacada, de Ciudadanos. ¿no? Sí. Yo creo que Ciudadanos, que tenía hecha ahí una expectativa, por ejemplo, aquí en la ciudad de Madrid, ¿no? Alguna encuesta que se publicó en el mes de mayo, 2 encuestas, cuando se celebraba el día 2 de mayo, el Día de la Comunidad, y el 15 de mayo, que es el día, digamos, del patrono de Madrid, San Isidro, que decía que Ciudadanos, Begoña Villacís, podía mantener 3, incluso 4 concejales, ¿no? Creo que era algún periódico digital que lo publicaba y otro daba 3. La última encuesta, que se publica ya en junio, de la Ciudad de Madrid, le da 0 concejales. Muy probablemente, cuando se celebren las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y autonómicas en 13 comunidades, además de Ceuta y Melilla, Ciudadanos solo mantendrá un cargo electo en una gran institución española, que será precisamente IGEA en las Cortes de Castilla, como procurador de las Cortes de Castilla y León, porque en el resto de asambleas autonómicas o parlamentos autonómicos y grandes ayuntamientos de España, incluidos los de Cataluña, no habrá ningún representante de Ciudadanos. Qué desastre, habiéndolo tenido casi todo. Bueno, me gustaría terminar hoy hablando de cuál es vuestra opinión a propósito de este intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ya saben la historia, cómo ha sido, pues un tipo de nacionalidad brasileña, original de la zona de Sao Paulo, que vivía como residente muchos años en la Argentina, que lleva un tatuaje pues profundamente nazi, cabría decir, porque era lo que tenía en el suelo de mármol ahí Himmler en el castillo donde se reunían los SS, que tiene el hombre este que se llama Fernando Andrés Sabac, tiene pues una inclinación hacia el esoterismo más extraño, que se acerca pues a centímetros de la vicepresidenta de Argentina. No sé cómo funciona esto en la Argentina, pero aquí esto es difícil. Tal proximidad es complicada, ¿no? Que le pone una pistola a centímetros de la cara
y que la pistola no consigue dispararla, a pesar de que lo intenta. Y bueno, después pues todo son declaraciones de condena y tal, pero este es un episodio que por insólito uno tiende a pensar que puede ser un fake de catedral, porque coincide con un momento muy bajo de la que es ahora vicepresidenta de Argentina, después de que unos fiscales argentinos pidan un montón de años de cárcel por corrupción. Y en el fondo esto, pues lo que ha pasado, yo me alegro mucho de que esté bien, de que no le ha pasado nada, tal, bien, pero todo esto le viene como anillo al dedo. Sí. A ver, viniendo a la información de Argentina, uno se puede creer todo porque puede pasar cualquier cosa y no creer nada porque son capaces de montar cualquier cosa. Con lo cual, es que ahí estamos en el desconocimiento de, claro, no vamos a decir que sea un montaje porque tampoco vamos a atrevernos a decir eso, pero si de verdad alguien puede acercarse a una vicepresidenta a ese nivel con una pistola en la mano y vamos, o sea, invocarla, es que vemos en las imágenes que está pues, a 5 centímetros de su cara, ponerle la pistola ahí y llegar a apretar el gatillo como parece verse en el vídeo. Sí, pero hay algún elemento, yo no soy un analista de gestos ni lo quiero ser, pero hay algún elemento que dice que ella mira hacia abajo, que no parece sorprendida cuando le ponen la pistola frente a la cara, ¿no? Y que, en fin, que todo esto es muy complicado. Venimos de un pasado en el que hay que echarle un poco de leña al fuego, ¿no? El presidente de la República Argentina arremetió de la forma más poco respetuosa con la división de poderes con los fiscales de Argentina, porque le pedían cárcel a Cristina Kirchner y dijo que eran indignos, que eran no sé qué, que como se les ocurría, los amenazó incluso. El presidente de la República a los fiscales que llevan este caso, yo no sé si con razón o no, pero supongo que la vicepresidenta del país tendrá medios para hacerse oír en tribunales. Recordemos que hay una muerte de un fiscal importante pues que se ha ligado esa mucho es la amenaza. a la historia de el Cristina. presidente de la República le dijo a los fiscales del caso de Cristina Fernández de Kirchner, ya sabéis que hay soluciones para acabar con los fiscales. Esa es la gran cuestión. Que se suicidó o lo suicidaron. Ya, pero... hay más cosas raras, no solo la cara de ella, a pesar de que tiene la pistola muy, muy cerca de la cara de la cabeza, ¿no? de Cristina Kirchner, y si hubiese disparado muy probablemente habría acabado con su vida, lo intenta solo una vez sin que ningún policía, porque se ven las imágenes desde otra cámara, se ve que ella tiene una escolta en el otro lado, que además está absolutamente, como se suele decir, a por uvas, ¿no? Pero él no intenta otra vez. O sea, si tú vas a matar a alguien y intentas disparar y no funciona, antes de que te cojan, que es lo que se ve ya un par de segundos después, te da tiempo a un segundo intento, ¿no? Porque se ve claramente que le daba tiempo y no se produce. A mí, todo lo que viene de Cristina Kirchner me parece todo bastante, pues es un poco como lo de Putin, ¿no? Me parece bastante operaciones de bandera falsa que dice la gente de inteligencia. En este caso, pues un cierto montaje yo no lo descartaría. Estamos contentos, me decías tú, de que no le haya pasado nada, pero huele raro, sinceramente, ¿no? Huele muy raro, muy raro, muy raro. Por cierto, huele raro que, esto antes lo hemos estado hablando porque ha estado aquí el presidente de la ANT, Tabarnia, que va a nombrar a Isabel Díaz Ayuso presidenta tabarniesa en Madrid. Bueno, hemos estado hablando un poquito de esto, pero el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha anunciado hoy que no piensa acudir a los actos del 11 de septiembre que organiza la ANC, que es la Asociación... ¿cómo es? Asamblea Nacional de Cataluña. Asamblea Nacional de Cataluña, correcto. Estos que son pues, una de las dos grandes patas con Òmnium del movimiento INDEP en lo social, regados, ungüentados, como queráis. Por dinero, por fin y bueno, al cabo. el año pasado a Aragonés le abuchearon, le zarandearon porque no era suficientemente INDEP. No tenía el ADN 100% puro, ¿no? Y este año ha dicho que los quieren dividir, que no va a ir, que no le esperen ahí, ¿no? Esto no, hay cosas que no cambian, ¿verdad? Recordemos que la presidenta de la ANC, que luego fue presidenta del Parlamento, había sido concejal del Ayuntamiento de Sabadell. Esto es una cosa importante de Esquerra Republicana, hace años, antes de ser presidenta de la ANC. Y recordemos que el principal resultado, Xavier, del procés, desde un punto de vista político dentro de Cataluña, de poder, político en el sentido de poder, es que históricamente, tú lo sabes muy bien, que también es catalán, el nacionalismo de derechas de Convergència i Unió nunca había cedido el poder al nacionalismo de izquierdas de Esquerra Republicana.
el gran cambio que se produce en estos 40 y pico años de democracia en el poder en Cataluña es que después del procés es cuando Esquerra Republicana le ha dado el sorpaso a lo que era, ahora es Junts, bueno, no es bien Junts solamente, pero bueno, todo ese espacio que más o menos todavía algo podemos reconocer en lo que es Junts, ¿no? Eso es súper relevante. Por cierto, vamos a ver si eso acaba pasando o no en el País Vasco, porque el planteamiento de fondo es ese mismo con el PNV y con Bildu, ¿no? No hay un procés, hay un acercamiento que está hablando estos días de terroristas, bueno, en este caso ya es de Chapote, que lo no firma recuerdo de Bildu. quién es el otro más, muy relevante, pero bueno, en fin, yo creo que ese elemento es muy significativo. Yo, si fuese el PNV, estaría bastante nervioso, que es una clave importante también de lo que puede pasar en la investidura del presidente del Gobierno, depende de cuál sea el resultado en las próximas generales. ¿Qué hace el PNV? Porque no parece que pueda estar muy contento ni que pueda defender mucho ante sus electores una situación económica bastante grave, como puede haber en ese momento el año que viene, y además una casi cesión de poder porque su socio en Madrid, que es el PSOE, está facilitando el acceso de Bildu al poder en el País Vasco. ¿Aguantará el PNV? Pues bueno, el PNV siempre ha resistido a todo, ¿no? El PNV ha ido con unos, ha ido con otros, luego se ha ido otra vez con los unos y luego ha vuelto a ir con los otros. O sea, el PNV al fin y al cabo siempre ha mirado por su bolsillo y el Partido de los Negocios Vascos, como le llaman, PNV, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, es verdad que el mapa puede cambiar. De hecho, yo creo que ya ha cambiado. El mapa. No está certificado por resultados electorales claros y rotundos y eso, pero a mí me da la sensación que tanto en Cataluña como en el País Vasco el cambio se ha producido y ha venido ese cambio a quedarse. No crean que esto es que, bueno, volverán a recuperar. Eso es muy difícil. Muy difícil. Recuperar espacios en política es lo más difícil que hay. Se lo digan a Arrimadas, por ejemplo. Y se nota, o sea, el CIS catalán ya empieza a no tener datos tan favorables a favor de la independencia. ¿Por qué? Pues a base de su propia división, si es que eso es normal. Bueno, pues nada. Os agradezco muchísimo vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones. A ustedes les agradezco mucho su atención y su interés desde sus hogares y les invito a ver a continuación El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Tensión entre las autoridades del campo de Gibraltar y las autoridades británicas del Peñón por ese barco que sigue vertiendo líquidos contaminantes frente a las costas andaluzas. Precisamente los alcaldes denuncian que el barco, ya se acordarán que chocó el lunes contra otro navío, está emitiendo unas fugas que han superado ya las barreras para impedir que se extiendan por la bahía de Algeciras y que hoy han empezado a llegar en forma de contaminación de fuel oil a las playas de la Línea, según ha confirmado su alcalde. Los gibraltareños incluso están confirmando que los vertidos de fuel oil son importantes. Al mismo tiempo, el alcalde de Algeciras denuncia que los gibraltareños llevaron el barco semi-hundido a un lugar inapropiado para ser allí vaciado de fluidos contaminantes. Así es que la situación está bastante tensa en un momento en el que se ha revelado que el Gobierno del Peñón también ha rechazado los ofrecimientos de ayuda del Salvamento Marítimo Español. Y tengo que relatarles que ha sido puesto en libertad bajo fianza el capitán del navío al que los gibraltareños imputan haber desobedecido las órdenes recibidas de los prácticos del puerto después de haber recalado en Gibraltar. Bueno, hasta aquí el lío de Gibraltar. Hoy la gran noticia del día es el desempleo, los datos de agosto del desempleo que nos traen no muy buenas noticias, para nada buenas noticias. Dice el Gobierno que estamos por debajo de 3 millones de parados, pero no nos salen las cuentas si suman esos grandes segmentos que no cuentan para el Gobierno como desempleados, por ejemplo, los que están en formación pero buscan empleo porque no tienen, o los que no quieren trabajar a tiempo total, sino parcial, pues resulta que estamos en 3.414.000 desempleados. Marina Álvarez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, el fin de la campaña de verano deja agosto con malos datos de empleo. El paro no remonta después de los malos resultados de julio y sube en nada más y nada menos que 40.428 personas, lo que supone, por cierto, el peor dato en un mes como este en 3 años. El número total de parados vuelve a superar ese umbral de los 2,9 millones y además se han destruido 1.890.963 empleos. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo aumentó en 40.428 personas en agosto, un 1,4% más que en julio y vuelve a situarse por encima de los 2,9 millones de parados, concretamente en los 2.924.240 desempleados, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La cartera dirigida por Yolanda Díaz señala que se trata de un incremento mucho más suave que en los últimos años y que además también incide en las actividades que actualmente sufren esta subida en agosto. En comparación con los datos de agosto de 2021, el paro se ha reducido en 409.675 personas, un 12,29%. Trabajo recalca en un comunicado que el total de parados es el más bajo de un mes de agosto desde el año 2008. En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en agosto en 3.184 personas. El desempleo repuntó en la construcción un 2,23%, con 5.000 parados más, seguido de la industria con más de 4.000 nuevos parados. También se incrementó en el sector servicios, donde el desempleo aumentó un 1,85% con 37.000 desempleados. Por su parte, la Seguridad Social perdió 189.963 afiliados en agosto, con una caída del 0,93% respecto a los datos registrados en el mes anterior. Y ahora vienen las versiones más contrapuestas en el momento de valorar estos datos. José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, es de los que tocan el tambor en el triunfalismo gubernamental. Este es muy buen dato, nada menos. Y el razonamiento tiene bastante tela. En términos de afiliación, dice el ministro de la Seguridad Social, el mes pasado tuvimos una caída de 200.000 personas y esta vez solo hemos tenido una caída de 190.000. Es un buen dato y es un buen dato que además tiene la particular relevancia de quitarnos alguna inquietud con los datos de empleo que vimos en la segunda quincena de julio, donde hubo algunos sectores como la construcción, el comercio, donde hubo alguna debilidad. El comportamiento de estos sectores en el mes de agosto está siendo el de un buen agosto. Lorenzo Amor es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Su visión es mucho más realista y muy diferente a la de Escrivá. Dice lisa y llanamente que lo del desempleo es un desastre. Son datos de empleo muy malos los que hemos conocido en el mes de agosto. No solamente porque sube el paro y también baja la afiliación media, como viene siendo habitual en el mes de agosto, esta pérdida de afiliación en términos netos no se ha conocido desde que hay registro histórico. Es el peor dato desde el año 1982 y desde luego aventura unos malos meses para el empleo. Bueno, y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, le ha dado hoy un pequeño tirón de orejas al Ejecutivo. Asegura que acabar con el paro debe ser una prioridad para el departamento de Yolanda Díaz y califica de preocupante la caída en la afiliación de la Seguridad Social. Mientras en nuestro país haya 2.900.000 y pico personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo, esto es una prioridad, debe ser una prioridad económica para España. El paro siempre es el gran problema de la economía española y llama la atención, escuchando las palabras que en las últimas semanas había pronunciado el ministro José Luis Escrivá, que quizás los datos de afiliación a la Seguridad Social sí son peores de lo esperado, ¿no? Los datos de agosto en términos de paro y de afiliados a la Seguridad Social son un signo de que este dato clave para nuestra economía no va a ir bien en el futuro inmediato. Si en los 2 meses de turismo, julio y agosto, perdemos empleo, ¿qué no pasará cuando no tengamos turismo? El mercado laboral ha perdido 187.000 cotizantes, lo que significa que hemos perdido 187.000 empleos. Esa es la manera de contar esto de forma efectiva y que todos comprendan.
Y luego, pues resulta que es paro en agosto ha subido 40.400 personas. Es decir, que de ningún modo se le puede llamar unos buenos datos. Eso sí, además ha terminado la temporada turística y el último día es el día en el que han echado a todo el mundo, por lo que parece. Por mucho que diga el Gobierno, los datos de agosto son malos. A veces, cuando para Escrivá son unos datos buenos y para Lorenzo Amor son un desastre, conviene tomar referencias propias, contrastes, formarse una opinión clara. Les propongo hacerlo de una manera un poco distinta. Miren, el año pasado, 2021, los datos oficiales que comunicaba el Servicio de Empleo, el SEPE, cerraban agosto con un descenso de los parados de 82.583 personas. Este año, 2022, resulta que el mismo mes de agosto se cierra con 40.400 parados más. Pues no hace falta ser un experto en cálculo para deducir cómo va el empleo en España. La campaña turística se va a cerrar, o se ha cerrado ya, con unos malos datos de empleo. Si prefieren verlo de otra forma, el paro ha subido en todos los sectores excepto en la agricultura y se concentra precisamente en las comunidades autónomas que tienen costa, que tienen playas. Así es que es evidente. Se han firmado, por cierto, más de 500.000 contratos indefinidos. Esto que es como se llama lo que antes se llamaba temporales, pero eso no encubre nada más que permite al ministro presumir de que se crea mucho empleo indefinido. Nadie se cree las cosas de este Gobierno, sobre todo cuando estamos, insisto, por encima de los 3.400.000 desempleados. Bueno, y quedan 3 días para que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vean las caras en el Senado. El encuentro va a estar marcado por la decisión del Ejecutivo de bajar el IVA del gas solo 24 horas después de que el PP lo solicitara. Este asunto ha dado alas a Núñez Feijóo, que hoy ha animado a Sánchez a seguir copiando sus medidas. Yo le pido al presidente Sánchez que, dado que le ha salido bien esta, copiando a la medida del Partido Popular, que lo haga más a menudo. Copie las propuestas que le hemos planteado, porque no son nuestras. Son las propuestas de los ciudadanos españoles. Que las copie, tanto para atajar la inflación, tanto para mejorar nuestra seguridad nacional, tanto para reforzar la independencia judicial y adaptarnos a las propuestas de la Unión Europea. Y es que hace muy poquito la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, afirmaba, y no una, sino varias veces en el Congreso, que bajar el IVA del gas tan solo era eso que pedía el Partido Popular, tan solo era una medida cosmética que no iba a resolver nada. Nos lo cuenta Jorge Prieto. Sí, el Gobierno presume de su reciente medida de bajar el IVA, pero recordemos lo que decía la ministra de Transición Ecológica sobre esta reducción hace un par de meses. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo. Todos los líderes europeos implementaron esta medida a la par que cuando el Partido Popular lo pidió. Aún así, el Ejecutivo hizo oídos sordos y ha sido el último en Europa, algo que tiene consecuencias, y es que no va a beneficiar en gran medida a los ciudadanos. La nueva rebaja estará en vigor por 3 meses y reducirá en 20 euros la factura mensual. A la vista está si Sánchez prorrogará esta medida frente a un invierno que no pinta del todo bien. Y el dictamen de un comité de la ONU que acusa a España de violar los derechos políticos del independentismo no es todo lo imparcial que parece. El gobierno catalán ha financiado este grupo de trabajo desde el año 2019 con más de 1 millón de euros. Ya lo denunció Vox en el Parlamento catalán. El gobierno de Pere Aragonès ha subvencionado al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que hace unos días denostaba la justicia española. De hecho, desprestigiaba su imagen y criterio al acusarla de haber violado los derechos de los independentistas que fueron juzgados por el proceso. Los exconsejeros catalanes Raül Romeva y Josep Rull, a quienes ese mismo comité ha dado la razón, piden ahora la amnistía. Estamos ante un conflicto político. Y que en un conflicto político lo que valen son las respuestas y las medidas políticas, no las injerencias judiciales. Nosotros valoramos que estamos frente a una victoria moral, política, pero sobre todo una victoria legal, una victoria jurídica. Y el Estado español tiene la obligación de actuar ante esta resolución tan contundente, tan categórica.
Desde 2019, la Generalitat de Cataluña ha subvencionado con 1 millón de euros a ese mismo comité de la ONU, con 200.000 solo este año. Y no es la primera vez que el independentismo catalán se beneficia de un informe de un grupo de trabajo que depende de este mismo organismo. En mayo de 2019, ya la ONU emitió que consideraba arbitraria la situación de prisión preventiva para Junqueras. El informe defendió su inmediata puesta en libertad e incluso que se le concediera una indemnización económica. La causa secesionista sigue aprovechándose y utilizando como excusa cualquier resquicio legislativo para justificar su asalto a la legalidad, tanto que incluso el propio Aragonés, que ha restablecido sus relaciones con el gobierno central, busca negociar con Sánchez la vía de la independencia a cambio de prestarle sus apoyos lo que resta de legislatura. Se ha visto muy incómodo al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cuando le han preguntado por la resolución de este comité de la ONU a favor de los independentistas. Bueno, ha dicho que la van a leer, que en fin, con una evidente falta de entusiasmo, pero que esto no es importante, porque el gobierno en lo que está es en superar el conflicto. Muy bien, y dice que en la superación del conflicto pues está resuelto lo que haga o no haga la ONU. Sabe que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU no es vinculante, no obstante, por supuesto que la vamos a leer y la vamos a estudiar, pero creo que lo importante es que ya estamos en una nueva etapa en Cataluña, una nueva etapa de diálogo, de acuerdos, de superación del conflicto y hacer política con P mayúsculas, una política de verdad, de acuerdos, una política útil para superar aquella etapa absolutamente pésima en la historia de nuestro país. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, no asistirá a la manifestación independentista de la Diada tras ser abucheado en el mismo acto del año pasado. Fuentes del gobierno catalán han explicado que no sería coherente por su parte acudir a esta marcha organizada por Asamblea Nacional Catalana, ya que está orientada contra los partidos políticos y no contra el Estado español. Será, por cierto, la primera vez desde que Artur Mas presidía la Generalitat que un presidente catalán no acude a la manifestación de la Diada, ya que tanto Carles Puigdemont como Quim Torra hicieron lo propio cuando encabezaban en el Ejecutivo. La presidenta de ANC, Dolors Feliu, ha acusado a Aragonés de no estar comprometido con el independentismo. Una de las cosas útiles del marketing político es que revela las preocupaciones de aquellos que lo dictan, en este caso de Moncloa. Como las medidas anticrisis que toma el gobierno no son en absoluto valoradas por los votantes, como las encuestas de interés por el voto a Pedro Sánchez decaen incluso si las hace Tezanos, pues el lunes Sánchez va a escuchar a 50 ciudadanos previamente cribados, previamente seleccionados para mejorar, dicen, su empatía ciudadana. Es un clásico conocido ya por la política española que nos va a contar con mayor profundidad Marien Vallejo. El próximo lunes 5 de septiembre, Pedro Sánchez inaugurará el nuevo curso político y lo hará por todo lo grande porque, atención, se celebrará un acto en la Moncloa donde los ciudadanos serán los protagonistas. El presidente cambia así a los empresarios, con los que era tradición empezar el nuevo curso político en la Casa América. El objetivo de este acto, por tanto, es que los 50 españoles invitados y previamente elegidos expongan al presidente sus inquietudes, dudas y quejas. Pero eso no es todo, sino que el acto será producido y realizado por el propio gobierno y podrá seguirse en directo por los canales de la Moncloa. Desde el Ejecutivo aseguran que quieren dar voz a la ciudadanía, una ciudadanía que podría quejarse más que felicitarle, ya que hay que recordar que España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, unos precios de la luz, la gasolina y el gas disparados y una inflación que ya alcanza el 10,4%. El posible indulto a Griñán ha acaparado toda la atención mediática tras conocerse la sentencia de los ERE. El socialismo ha salido en tromba a solicitar la medida de gracia para el expresidente andaluz, pero nadie se ha acordado del resto de condenados por este mismo caso. Hasta 8 altos cargos de la Junta Andaluza se enfrentan ahora a la cárcel. La decisión de que José Antonio Griñán entre o no en prisión tiende de un hilo. La familia del que fuera presidente del PSOE ha dado prioridad a la vía del indulto en lugar de proseguir con una batalla judicial y ya han presentado la petición ante el Ministerio de Justicia. Condenado por prevaricación, malversación e inhabilitación durante 15 años, su entorno se muestra a favor de absolver a Griñán del delito de malversación, alegando motivos de humanidad y equidad por la avanzada edad del político. Aunque lo cierto es que fuentes del caso ven precipitada la decisión del entorno del expresidente, ya que de momento no se conoce el contenido final de la sentencia. En el gobierno, por su parte, empiezan también a allanar el terreno para la medida de gracia.
al asegurar que no sería la primera vez que un gobierno concede esta medida. Sin embargo, Juan Espadas se desmarca de su partido y asegura que no firmará el indulto a Griñán por cumplir el código ético del PSOE. Pero ¿qué pasa con el resto de políticos que están condenados y van a la cárcel? El Partido Socialista no pide indulto para ellos. Otros 8 exaltos cargos del gobierno andaluz deberán también entrar en prisión, entre ellos 4 exconsejeros: Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. También Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano Aguilar. No son ni una ni dos, sino 8 las personas condenadas a penas de prisión y de las que parece que nuestro gobierno se ha olvidado completamente, lo que muestra una vez más la doble vara de medir del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Acaso estas personas no merecen ser indultadas? ¿Por qué Sánchez solo se acuerda de Griñán? Hoy le han preguntado a Fernando Grande Marlaska por qué Interior ha decidido el traslado de Chapote y de Henri Parot, 2 de los terroristas con peor expediente, con expediente más sangriento de ETA, el traslado a las cárceles vascas. La respuesta ya se la pueden imaginar. El PP lo hizo más, lo hizo peor y, por lo tanto, eso me sirve a mí para no explicar por qué se ha decidido ese traslado. A la gente esto le preocupa mucho. Hemos querido saber hasta qué punto. El nuevo curso político comienza para el ministro del Interior con un nuevo acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. Esta semana ya conocíamos el traslado de 13 miembros, entre ellos destacaban Chapote, el etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco, y con una condena de 30 años por participar en 13 muertes. A esta se le sumaba la de Henri Parot, culpable de 39 asesinatos. En total, desde que Sánchez llegó al gobierno, se han efectuado 345 traslados, 98 de ellos presos con delitos de sangre, quedando solo 42 fuera del País Vasco y Navarra. La justificación que da Grande Marlaska es que la banda ya no está en activo, no importa ni el arrepentimiento ni los asesinatos que cometieron. Si aplicamos la ley para derrotar a la organización terrorista ETA, me parece que un Estado de Derecho tiene que seguir aplicando la ley tras derrotar a la organización terrorista ETA. Para la oposición, esta medida es o bien un pacto con los independentistas o una liberación por la puerta de atrás. Sus ocurrencias se aprueban por decreto ley para después entregárselas como moneda de cambio a enemigos profesionales de España, como ha ocurrido con el último decreto de la energía pactado con el entorno de ETA y que a cambio ya vuelve a tener beneficios penitenciarios. La liberación por la puerta de atrás de los presos de ETA, que son precisamente los que más daño han hecho a la democracia en los últimos 40 años. En la calle los españoles no entienden la medida de Marlaska. Hombre, yo teniendo en cuenta que he conocido a Miguel Ángel Blanco, he vivido en Donostia 8 años, no sé, me indigna. Es una auténtica vergüenza y para los familiares de las víctimas... Hombre, porque no se puede tener tolerancia con asesinos, que son gentuza. O sea, no tiene sentido, además es ilegal. Las cárceles del País Vasco desde el año pasado están bajo el control del gobierno regional, lo que hace que los etarras que no se sienten arrepentidos ni piden perdón estén en mejores condiciones que en otras cárceles de España. Bueno, esta polémica por el acercamiento de Chapote coincide con la celebración de los Paguna mañana en Alsasua. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido hoy al Gobierno que cancele este acto en el que los jóvenes radicales piden cada año la expulsión de la Guardia Civil. La líder de la formación naranja ha calificado el acto de asqueroso. Y no se puede permitir lo que los radicales van a hacer mañana, que es una ceremonia asquerosa de incitación al odio a nuestros guardias civiles, a la policía foral, a todos los servidores públicos que defienden a todos los españoles. Bueno, y hoy hemos conocido que Inés Arrimadas someterá su liderazgo a un congreso extraordinario. Este será finalmente el mecanismo elegido para culminar el proceso de refundación del Partido Naranja, que atraviesa un momento delicado a raíz de sus últimos resultados en diferentes autonomías. La noticia se produce pocas horas después de la dimisión del secretario de organización del partido, de Borja González, y en una semana además en la que varios cargos de la formación han firmado una carta solicitando la dimisión de Arrimadas. Bueno, y en Madrid quedan apenas 10 días para la celebración del debate del Estado de la Región, que tendrá lugar los próximos 12 y 13 de septiembre. En él, Díaz Ayuso presentará una batería de medidas como la digitalización de la atención primaria para acelerar las citas médicas. Ya hay fecha para el debate del Estado de la Región y será el próximo 12 y 13 de septiembre en la Asamblea de Madrid. Será el segundo debate de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un debate en el que se expondrá la orientación política general del Gobierno y las medidas de cada partido.
Ayuso tiene las ideas claras y se va a centrar en materia sanitaria como la reapertura de los SWAPs, digitalizar parte de la atención primaria para acelerar citas médicas, reducir las listas de espera y que haya menos contratos temporales. En cuanto a materia energética, propone rebajar el precio de la luz a través de la reducción de impuestos y revisando el sistema de tope de gas. Por último, plantea disminuir la dependencia del gas, ya que considera que esto se puede hacer con energías renovables. Por su parte, Rocío Monasterio y Ayuso llegaron a conclusiones e hicieron un análisis de preocupación de cómo va a incidir en los madrileños la situación económica actual. La líder de Vox ha prometido su apoyo a Ayuso para hacer frente a las políticas de Pedro Sánchez. El diagnóstico ha sido muy parecido y en ambos casos consideran que una nueva rebaja de impuestos es fundamental, así como un plan de protección para los autónomos y las pymes. A su vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha defendido que las menores informen a los padres de un aborto, pero que su opinión no sea vinculante. Yo creo que es distinto el si hay que informarles o si necesita su aprobación. Yo creo que hay que informarles sin ninguna duda. Yo creo que un padre con una hija de 16 años necesita conocer que su hija va a ser sometida a una intervención de esas características. A la espera está de que los demás partidos políticos expresen sus ideas y debatan el futuro de la región. En el momento más difícil de su carrera política, Cristina Fernández de Kirchner fue objeto de un intento de magnicidio a las puertas de su casa. Todo el mundo político argentino y no argentino está conmocionado por esto, aunque el incidente tiene unos caracteres insólitos que hacen que muchos duden de su veracidad. Conmoción en Argentina después de que un individuo intentara engatillar un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. En una retransmisión en directo de la cadena Televisión Pública se puede observar cómo una multitud de personas saludan a la vicepresidenta en los alrededores de su casa, momento en el que una persona levanta una pistola y apunta con ella a la cabeza de Fernández de Kirchner. El presidente argentino, Alberto Fernández, ha condenado el intento de magnicidio. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. El arma, que contaba con 5 balas, no se disparó pese a haber sido gatillada. El individuo de 35 años, que tenía antecedentes por tenencia ilícita de armas, ya ha sido detenido. El Congreso de Argentina ha anunciado una comisión bicameral para investigar el intento de asesinato. La pasada noche, los senadores y diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio se han concentrado en la Cámara para hacer una declaración conjunta de rechazo al ataque a la vicepresidenta. Y momento ahora de actualizar la situación en Ucrania. Las tropas ucranianas continúan ganando posiciones en el sur del país en medio de intensos combates con el ejército ruso. Esta operación habría dificultado a las autoridades de ocupación rusas celebrar con éxito los referendos de adhesión con los que pretenden consolidar sus avances en suelo ucraniano. También en el sur, en Enerhodar, la ciudad más cercana a la central nuclear de Zaporilla, continúan los bombardeos tras la salida del grupo de expertos que ha inspeccionado la planta. 2 de estos técnicos, por cierto, se quedarán allí de manera permanente y otros 5 permanecerán hasta el próximo sábado. El presidente Zelensky ha criticado que el organismo de la ONU encargado de esta inspección no haya pedido ya desmilitarizar la planta de Zaporilla. Y los ministros de Finanzas y de Economía del grupo G7, que reúne a las 7 economías más poderosas del mundo, más ricas del mundo, han llegado a un acuerdo para imponer un tope máximo de precio para el petróleo que se compre por parte de estos G7 a Rusia, como medida que imponía o que proponía inicialmente Joe Biden, el presidente norteamericano, y que han acogido muy bien el resto de las grandes potencias. Queda ahora por saber qué dirá Europa en su conjunto, si está de acuerdo con ese tope de precios al gas ruso o no. Y naturalmente, pues este acuerdo lo que ha supuesto en Moscú ha sido un enfado monumental porque no esperaban otra medida de presión contra lo mollar de sus exportaciones, que es el gas y también el petróleo. Y de vuelta a nuestro país, la vuelta al cole de este año tiene un nuevo aliciente. Sanidad elimina ya las medidas COVID de todos los centros escolares. Las clases ya no se tendrán que ventilar de forma constante y no habrá que guardar distancias en los comedores. Las clases ya no se tendrán que ventilar de forma constante y no habrá que guardar la distancia interpersonal en los comedores escolares. Así lo ha anunciado la actualización del documento de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos elaborado por la Comisión de Salud Pública. Además, el trabajo permite que los grupos de convivencia estable en educación infantil, primaria y especial interactúen en cualquier situación y espacio físico y que los grupos de ESO, FP y bachillerato interactúen en cualquier situación y espacio físico. Del mismo modo, se elimina la recomendación
de mantener la distancia interpersonal y la de organizar por grupos de convivencia estable el desayuno o merienda en actividades matinales o extraescolares. Y mientras la situación epidemiológica lo permita, se elimina la necesidad de que sea permanente y se recomienda ventilar varias veces al día entre clases, adecuando el tiempo a las características del aula. Finalmente, la Comisión de Salud Pública ha acordado eliminar la necesidad de intensificar las labores de limpieza, pasándose a realizar esta en los términos habituales para el ámbito educativo. Bueno, y hoy nos despedimos con estas imágenes. 50 menores ucranianos que han pasado los 2 meses de verano junto a familias de acogida de la Comunidad Valenciana vuelven hoy a Ucrania, su país de origen. Allí tendrán que enfrentarse de nuevo a la crudeza de la guerra después de 2 meses de un pequeño parón aquí junto a las familias valencianas. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un fantástico fin de semana. Y les dejamos con el Toro Baikar y no se pierdan de nuevo la redacción abierta y este espacio la semana que viene a la misma hora.